por favor, cualquiera de los dos, como Jaime como está parecido a Dick Tracy, entonces, y vamos a comenzar con Ok, mi querido Eduardo, muchas gracias. Ramiro García, abogado, buenos días, ¿cómo nos escucha el día de hoy? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias y un gusto siempre estar en este medio. Bueno, Ramiro, gracias. La verdad es que luego de tantas posiciones de mucha gente que conoce el proceso, digamos, para llevar una consulta popular, hay varias no divisiones, sino varias propuestas. La una es llegar a una consulta popular para pedir un cambio total, o sea, con un texto claro de la Constitución, y pues obviamente cambiar la Constitución del país. Otros dicen preguntar al pueblo acerca de ciertos procedimientos. ¿Cuál es lo más aconsejable según lo que hemos visto, Ramiro, en estos momentos y de acuerdo al criterio que ustedes tienen del Colegio de Abogados? Bueno, la consulta popular es un mecanismo establecido en la Constitución. Por lo tanto, lo podemos considerar como un mecanismo idóneo y democrático. Obviamente, dependiendo de qué es lo que se consulte, porque no es que se puede consultar cualquier cosa, no se puede consultar todo. Y es por esto que la propia Constitución, en el artículo 104, establece que previamente a la consulta debe hacerse debe contarse con el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, no se puede consultar, por ejemplo, temas regresivos de derechos, por decir algo. Entonces, la consulta como mecanismo, visto en abstracto, es un mecanismo idóneo y está perfecto. Pero lo importante es qué es lo que se va a consultar. Claro. Y de esto dependerá. Clarísimo, Ramiro. Entonces, es un mecanismo viable en la Constitución del Ecuador, pero justamente lo que se debe preguntar es lo importante. ¿Crees que efectivamente se puede hacer, el tema, como decía en la pregunta, que se cambie la Constitución vía consulta o no? A ver, los mecanismos para reforma constitucional se encuentran establecidos en la propia Constitución. Por lo tanto, no se puede simplemente convocar a una consulta y decir, quiere cambiar el artículo tal por tal, y ya está. No, a ver, así no funciona. Además, dependerá de qué cambios se realice. Dependerá de si es un cambio que modifique toda la parte orgánica de la Constitución, o es un cambio o es una modificación constitucional que no afecte, digamos, la estructura orgánica de la Constitución. Pero los mecanismos de reforma constitucional están, es decir, no es que se puede acudir a los ejercicios de democracia directa para cualquier cosa y de cualquier modo. Clarísimo, Ramiro. Le voy a dar paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier. Gracias, Jaime, y buenos días, doctor. La verdad es que cuando uno escucha consulta popular siempre centra su atención en qué temas podría ser. Y en principio, si es que la Asamblea no da paso a ciertas reformas que requiere el gobierno, a juicio de ellos, para poder sacar adelante al país, se podría hablar de esos temas en una consulta popular, pero también se puede hablar de unas situaciones, cambiar en determinados aspectos normas constitucionales o reformas constitucionales, pero yo digo, el Ecuador está preparado para una consulta popular en las circunstancias en las que estamos viviendo. Bueno, todo, insisto, vuelvo y repito, todo depende, esa ya es una pregunta bastante más política que jurídica. Yo justamente le puedo decir que la consulta popular procede como mecanismo constitucional. Le puedo decir que además necesita un dictamen previo de la Corte Constitucional sobre sus preguntas. La consulta popular, por muy mecanismo de democracia directa que sea, no puede pasarse por encima de los mecanismos de reforma constitucional, ni tampoco puede consultar cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, no se puede consultar, por decir algo, ¿está usted de acuerdo con la pena de muerte o la decapitación de personas? Eso no se puede consultar. Y es por eso que la Corte Constitucional tiene que dar la última palabra sobre las preguntas que se hagan. Ahora, que se puede consultar muchísimas cosas, por supuesto. Que un mecanismo de democracia directa siempre va a ser bastante más legítimo que una reforma acordada por grupos políticos en la Asamblea, sin lugar a dudas.
Todo dependerá de las preguntas. Se podría preguntar si el Ecuador quiere bicameralidad, pero eso es una reforma que tiene que pasar primero por la Asamblea. Yo creo que se podría preguntar eso, pero yo no entiendo cuál es el afán de la bicameralidad. Porque por un lado se propone bicameralidad y por otro lado se propone reducción de asambleístas. Es como que no nos ponemos muy de acuerdo de qué mismo queremos. Yo creo que una reducción de representantes en la Cámara de Legisladores implicaría una menor representación democrática de las provincias y eso iría en desmedro, me parece a mí, de la representación democrática. Pero, claro, bajo criterios presupuestarios, bueno, vamos a reducir a asambleístas. Si el problema no es tener menos asambleístas, sino tener mejores asambleístas. Y lastimosamente hemos visto que desde el 80 acá, claramente el nivel de representantes en el legislativo ha ido desmejorando una barbaridad. Si nos ponemos a pensar en el Congreso de los 80s con Raúl Clemente Huerta, Febres Cordero, Toro Semena, Julia Rosena, Asad Bucaram, entre otros, Rodrigo Borja, y luego vemos lo que tenemos ahora en el legislativo y realmente es como ponerse a llorar. Entonces, el problema no es el problema, yo creo que pasa mucho por la voluntad política de los partidos y movimientos a la hora de escoger sus candidatos. Sin duda, porque somos los ecuatorianos los que elegimos, en definitiva, los responsables, por así decirlo, de quienes vayan a ser nuestros representantes en el organismo legislativo. Si hay que reducir el número de asambleístas o de diputados, como quieran llamarse, hay que buscar el mecanismo, porque no solo se debe decir, sino de establecer el mecanismo, porque eso depende también de la población y de la territorialidad, doctor. Sí, de acuerdo. Yo creo, vuelvo y repito, el problema yo creo que no pasa por el número de asambleístas, el problema pasa por la calidad de asambleístas. Yo creo que es necesario generar un nuevo pacto político en donde izquierdas y derechas se comprometan a ciertos mínimos fundamentales. Porque el tener buenos candidatos no es un problema de izquierdas o de derechas, es un problema de país. Usted dice, elegimos, claro, nosotros somos los que elegimos, pero elegimos de lo que nos ponen a elegir, pues. Es decir, claro, entonces, si no hay un pacto político de los movimientos y partidos que vaya dirigido a tener mejores candidatos y por tanto elevar la representación, entonces jamás vamos a tener un mejor órgano legislativo. Así de sencillo. Claro, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en esta asamblea? En esta asamblea hubo partidos, Pachacutic e Izquierda Democrática, a los que se les apareció la Virgen. Jamás se imaginaron que iban a tener cantidad de asambleístas que lograron. Y claro, como no se imaginan esto, lo que hicieron es escoger candidatos como siempre se ha hecho. Y ahora resulta que esos candidatos ya son asambleístas. Claro, son asambleístas que todos los días pues hacen unos papelones impresionantes y que en 4 meses, en menos de 4 meses, han logrado llevar a la asamblea a un nivel de descrédito que normalmente se llega en 4 años. Entonces, claro, tenemos una asamblea que recién va 4 meses y que ya tiene el nivel de credibilidad que normalmente una asamblea tiene en 4 años. Entonces, que es muy bajo, ¿no? ¿Cómo entender que los ecuatorianos tengamos que vivir esta situación de que el máximo organismo legislativo tenga esa credibilidad? Punto 1. Y punto 2, ¿cómo entender por parte de los ecuatorianos que hayan asambleístas con glosa? Bueno, es que ese es el tema. Yo creo que lo mínimo que debería preguntar un movimiento, partido político, a quien se pone una candidatura es, oye, ¿y será que puede ser funcionario público? O sea, si usted va a ser,
digamos, profesor de una escuela fiscal, le hacen esa pregunta, pues. ¿Tiene usted impedimentos en Contraloría? Vaya a Contraloría y presénteme usted una certificación de que no tiene impedimentos para poder posesionar. Bueno, parece que esa pregunta no se hace en el legislativo. Tan es así que, bueno, si hablamos de 32, estamos hablando de la casi cuarta parte, de la quinta parte de los miembros del legislativo. Uno de cada 5 glosa, lo que significa que uno de cada 5 no podía haberse posesionado como funcionario público, es decir, como legislador. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué están haciendo nuestros partidos políticos? ¿Están haciendo nuestros movimientos? Esto a mí me parece una cosa de locos. Claro, es que daría la impresión también, doctor García, que estos movimientos y partidos políticos están en la misma masa de esconder, de tapar, de ocultar, de no dar a luz, de no transparentar una verdadera democracia para que los ecuatorianos confiemos en quienes nos van a representar. Bueno, justamente ese es el problema. Si los partidos políticos se convierten en una suerte de estructuras mafiosas que cobijan a descalificados, bueno, eso es lo que vamos a tener en la política. O sea, ¿de qué nos quejamos? Y eso es lo que estamos viendo en la Asamblea. Y es más, allá del delito que puede haber desde la ciudadanía, están haciendo todos los méritos. Están haciendo todos los méritos. Entonces, claro, no, es un legislativo al que resulta muy difícil defender, porque cada día aparece algo diferente, cada día aparece algún legislador en alguna cosa. Los legisladores ya han dejado de convertirse en gestores de leyes para convertirse en gestores de cargos, gestores de contratos, gestores de mecanismos. Y obviamente esto tiene un impacto político, un impacto de credibilidad. Y eso es lo que estamos viendo ahora. La asamblea anterior terminó con el 2% de credibilidad y la mayoría de estos nuevos asambleístas, creo que son 10 los que están nuevamente en el cargo. El resto son todos nuevos en la función. Políticamente quizás no, hay muchos que son nuevos políticamente, pero que nos genere una situación también tan adversa que, como usted bien señala, doctor, en menos de 4 meses tenga una credibilidad que por lo general un organismo como la función legislativa termina con poca credibilidad después de 4 años. O sea, ya el ecuatoriano se cansa en determinado momento, doctor García. Bueno, la asamblea anterior terminó con poca credibilidad de 4 años. Esta asamblea, está con poca credibilidad después de 4 meses. Increíble. O sea, pues, y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y perdón, pero resulta fácil de entender teniendo en cuenta la composición. Y obviamente, ¿cómo podemos tener una buena asamblea si los movimientos políticos cogen candidatos como lo hacen? Esto es una cosa de loco. Vaya usted a ver qué nivel de asesores tienen. Es decir, mientras no generemos un nuevo pacto político de izquierda y derecha, donde se comprometan a poner a los mejores cuadros que van a encontrar, en donde se prometan elevar el nivel del debate en el Ecuador, esto no camina, esto no va a avanzar. Otro, doctor, es que la institucionalidad del Ecuador está duramente quebrajada. Mire, ¿cómo puede haber una institucionalidad fuerte si no hay un órgano legislativo fuerte, si no hay un órgano legislativo con credibilidad? Credibilidad que además se traslada a las leyes que producen. Una de las primeras cosas que uno aprende en la carrera de Derecho es la generalidad y obligatoriedad de la ley. Pero esa obligatoriedad nace de la legitimidad y credibilidad que tiene el órgano que emite la ley. En la Edad Media, quienes hacían eran los reyes. Y por supuesto dependía de la credibilidad del rey, la credibilidad de la ley que emitía. Ahora, en esta etapa desde la modernidad hasta esta posmodernidad,
quienes hacen las leyes son los legisladores. Pero ¿qué credibilidad puede tener una ley que es emitida por un órgano poco creíble como el legislativo? Y ese es el problema que tenemos. Entonces, claro, eso genera otros efectos, como no solamente la falta de cumplimiento de la ley, sino la falta de certeza sobre la ley. Y eso es uno de los problemas que tenemos en Ecuador y en general. Para nosotros la ley acá es meramente referencial. No es obligatoria. Sin duda. Y eso genera una ingobernabilidad, porque cuando hay institucionalidad, la gobernabilidad se vuelve también flaquea, ¿no? En definitiva. Totalmente, porque si vivimos un Estado constitucional de derecho, estamos viviendo un Estado que tiene una estructura normativa, un Estado que se identifica por su estructura normativa. Si esas normas no tienen la credibilidad y la estructura necesaria, entonces ese Estado resulta poco creíble en sí mismo. Y eso es lo que nos está pasando. Y es por eso que cada tanto aparece algún tías que nos dice o nos amamos o nos jodemos, voten por mí, o cambiar esto, o tranquilos, yo voy a meter mano en las otras funciones del Estado y yo te arreglo el kiosco, ¿no? Y claro, entonces estamos buscando siempre quién nos soluciona los problemas que deberían ser solucionados normativamente, independientemente de quién llegue a la presidencia de la República. Increíble. Doctor, quiero agradecer a nombre del panel de I99. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted y siempre un gusto y un honor estar en su programa. Gracias, el presidente de la